Hola, buenas noches con todos. Les saluda José Luis Avendaño de la Asociación de Observadores de Aves de Perú y tengo a mi lado a Percy Avendaño. Percy, buenas noches. Buenas noches con todos. Les saluda Percy Avendaño desde Cusco, como parte del miembro de la Asociación de Guías Observadores de Aves. Esta noche nos es grato tenerlos para poder compartir una presentación de bandadas mixtas del sotobosque del Manu, y vamos a compartir con mi colega José Luis y poder explicarles un poco de ese tema en particular y de las selvas tropicales también. Sí, Percy, uno de los temas bien interesantes de bosque bajo, ¿no? Nos vamos a enfocar en la parte sureste de Perú, ¿no? En la zona del Parque Nacional del Manu, en la zona de Cochacacho, ¿no? Donde se han hecho estudios hace mucho tiempo sobre interesante movimiento de bandadas mixtas, ¿no? De un grupo de aves que se mueven juntas. Mm, Otra vez buenas noches con todos. Entonces, como lo dijo Percy, nosotros somos miembros de la Asociación de Observadores de Aves. Y Percy, ¿cuánto tiempo guiando, trabajando? Bueno, yo trabajando ya desde el 2003 en lo que es Tamopata y Manu también, como guía naturalista, como guía de observadores de aves. Yo soy de Cusco y tengo carnet de guía oficial de turismo, del carnet 1377. Entonces, vengo laborando en tanto la Reserva Nacional de Tamopata y el Parque Nacional del Manu. Y en esta oportunidad nos ha tocado porque hemos elaborado como asociación de guías observadores de aves una suerte de exposiciones con temas interesantes acerca de la biodiversidad de aves que tiene el Perú. En este caso, con mi colega José Luis, vamos a trabajar este tema y nos preparará una presentación, la cual compartiremos. José Luis, tú también eres de Cusco, ¿no es cierto? Sí, yo también soy de Cusco. Bueno, estudié turismo por 3 años. Después empecé desde el 2006 trabajando como guía naturalista en reservas como Tamopata, otras zonas protegidas como Baguaja, Sonene, poquito de Madidi cerca a Bolivia y eventualmente Manu. Fue unas facetas de preparación como guía naturalista y observador de aves y ahora, bueno, guío en todo Perú algunos observadores de aves y en la parte de Brasil y Bolivia y también guío con lo que son fotógrafos, bastante relacionada a la naturaleza y a las aves, ¿no? Sí, como lo dice Percy, esta noche vamos a hablar de este tema muy interesante de bandadas mixtas. Um, y tenemos acá, Percy, unos objetivos, ¿no? De nuestra charla. Sí, bueno, continuando, tenemos algunos objetivos que queremos compartir, de la cual esa charla va a tener mucho que ver. Entonces, uno de los puntos es difundir la observación de aves en bosques tropicales. Segundo, exponer la diversidad de aves del Perú. Y bueno, compartir las experiencias compiladas, en este caso de dos guías profesionales observadores de aves, los cuales estamos compartiendo esta presentación con ustedes. Este sería uno de los plates. Y a continuación vamos a hablar un poquito más de la ubicación y las especies que componen las bandadas mixtas. Sí, justo. Entonces tenemos acá para nosotros antecedentes, el mapa de Perú que muestra los bosques. Hemos querido presentar los bosques húmedos de la Amazonía como el área de donde se va a enfocar la presentación. Claro que también muestra algunos bosques andinos y bosques secos con este gráfico, el cual nos ayuda a describir el área de, del cual Perú tiene su Amazonía tropical, ¿no? 53.9% del territorio nacional
En este caso, como antecedentes, tenemos el Parque Nacional El Mano como primer punto. José Luis ya les había mencionado la Estación Biológica Cochacacho, la cual tiene 560 especies de aves ya descritas, estudiadas en esa zona. Segundo será el bandadas mixtas de especies de aves, de las cuales sabemos que Charles Mond estudió bandadas mixtas de 1976 a 1982. Entonces, también el número de horas estudiadas, básicamente observando ya, aparte del trabajo, obviamente, en varios de estos años, para montar toda la logística que involucra estudiar y observar las bandadas mixtas, ¿no? Y Perú, país de aves, que es, tenemos 1867 especies de aves, los cuales son como referencias para nosotros que nos ayudan a saber que el Perú, la distribución de especies, ¿no? Si continuamos con los plates, vamos a hacer de una forma coordinada, de tal manera que José Luis y yo vamos a poder mencionar algunos temas interesantes de los cuales sabemos como guías naturalistas y observadores de aves. Por ejemplo, este plate es de la confluencia de los ríos Salto Madre de Dios, el que viene desde la ciudad del departamento de Cusco, y también el río Mano que se genera, que se origina dentro de lo que es la región de Madre de Dios. El Parque Nacional Hermano se encuentra entre las regiones de Madre de Dios y Cusco. El río Mano debe ser llamado uno de los más pristinos ríos que se encuentran dentro del Parque Nacional Hermano. Y para nosotros es una foto aérea que ayuda a describir lo denso del bosque y los ríos que van cortando en los bosques, ¿no? Entonces, los ríos meándricos que nos gusta mencionar. Entonces, todo este estudio del cual hemos hablado como antecedentes se ha desarrollado en Cochacacho. Claro que nosotros trabajamos en bosques que son tan iguales, similares en composición de estructura, de tipos de árboles, especies de árboles que se encuentran en esta parte de la Amazonía, ¿no? Y personalmente no estoy en Cochacacho, pero trabajo en bosques que están dentro de lo que es serían parecidos, ¿no? En reservas privadas o reservas nacionales, en el caso de, bueno, el Parque Nacional Hermano es una zona que ya trabajamos, ¿no? Dentro de lo que es el río Manu, específicamente hablando. Entonces, le voy a dar, el siguiente play va a ser descrito por José Luis. Sí, José Luis. sí, ese tema, ese punto de mencionar sobre el estudio, ese estudio de bandadas mixtas hecho en Cochacacho que fue hace mucho tiempo, es una referencia que nosotros tuvimos hace mucho tiempo cuando empezamos a guiar, hemos aprendido, eso fue, creo, de una de las primeras lecciones que tuvimos para aprender sobre aves, ¿no? Porque nosotros hemos sido formados en bosque bajo, entonces una de las cosas, de las primeras cosas que tiene es salir al bosque y encontrarte con este comportamiento de aves, ¿no? Que se mueven a través del bosque. Eh, y como dice Percy, ¿no? Es una referencia porque generalmente hemos estado trabajando y seguimos trabajando en bosques similares a los que están dentro del parque, ¿no? Reservas privadas y otras zonas aledañas a esta zona. Aquí tenemos esto es importante, la estratificación vertical del bosque tropical, que justamente muestra cómo se divide el bosque, ¿no? Es un corte prácticamente que acá nos menciona algunos puntos desde la base, ¿no? Del suelo, sotobosque, dosel, la parte emergente de los árboles. Y acá, bueno, también hay un punto adicional que menciona que hay 240 árboles y lianas en una hectárea. Bueno, se ha estudiado hace mucho tiempo esto, ¿no? O sea, es increíble que en una hectárea tengamos casi un número de 240 árboles y lianas. Es gigante. La biodiversidad dentro de los bosques bajos en zonas pristinas es impresionante, ¿no? Entonces, volviendo a este punto, eh, todo el bosque está dividido está seccionado prácticamente, y nosotros vamos a enfocarnos en la zona del dosel y sotobosque. Hay dos particulares bandadas mixtas que se mueven dentro del bosque, y una de ellas es, para nosotros, para esta noche, es el sotobosque, ¿no? Percy. Sí, claro. Sotobosque es algo que queremos enfocarnos, sabiendo que
tenemos bandadas mixtas moviéndose desde el dosel hasta la parte más alta del nivel del bosque, pero hemos querido enfocarnos en este tema porque sí ha sido objeto de estudio por Charles Moon y toda su logística y compañeros que han podido trabajar en esto en Cochacacho, dentro del Parque Nacional del Manu. Entonces vamos a continuar. Es importante mencionar que son bosques, es una sección interesante del bosque, pero quizás no muestra realmente lo, eh, algunas especies de, llámese de plantas epífitas, lianas y otras que componen todo este bosque tropical. Pero a medida que vamos escribiendo, vamos a poder mencionar a qué nivel del bosque podemos encontrar algunas especies, pero está de más decir, el término de uniformidad de bosques no existe en bosques tropicales, no en este bosque primario, pristino, que estamos hablando, donde las bandadas mixtas se originan. Es necesario, es casi como una regla, donde esas bandadas que han sido estudiadas han sido en bosques pristinos, bien preservados, que se originan en la diversidad de especies que se asocian y viajan juntas, ¿no? La cual estamos queriendo exponer esta noche. Continuamos. Bueno, tenemos tipos de bandadas mixtas. Bandadas mixtas en sí están compuestas por varias especies de aves que se originan dentro de los bosques tropicales, la Amazonía. Entonces podemos describir las bandadas mixtas del dosel. Como habíamos visto en el anterior plate, podemos ver el dosel está ubicado ya a por encima de los 25 metros, a 35, 45 metros de altura, donde ya se ven los árboles emergentes. Entonces, aquí describimos de 6 a 13 especies estudiadas dentro. Cada una estamos describiendo entre que son representadas parejas de especies de aves, que pueden ser en este caso insectívoras y frugívoras, que son de tamaños de tan grandes como un gorrión o tan grandes como puede ser un chihuanco para algunos, si puedo compararlo, ¿no? Como una paloma en algún caso, solamente comparando en formas y tamaños, diría. Entonces, como segundo punto, tenemos bandadas mixtas de aves del sotobosque o de la parte inferior del bosque en sí, la bóveda del bosque, que tiene de 4 a 10 especies de aves que son aves nucleares, que queremos decir que están permanentemente asociándose, volando juntas, compartiendo territorios mancomunados, que van a estar permanentemente durante todo el año juntas. Esto, claro, que no describe todas las especies existentes dentro del bosque, pero nos da una idea de qué especies son importantes, ¿no? Se mantienen. Si José Luis, ¿quieres algo Sí. No, añadir? solamente adicionar al segundo punto, ¿no? Sobre las bandadas de sotobosque que vamos a verlos, ¿no? Entonces, son especies que, como tú lo mencionas, pueden ser parejas, a veces las parejas pueden moverse con algunos juveniles, con uno o dos juveniles, ¿no? Pero generalmente estos se mueven entre la base del suelo hasta 15 metros más o menos, ¿no? Que esa es la elevación que se mueven estas especies, de acuerdo a la especialización que tienen ellos, ¿no? Que los vamos a describir al correr de los plates, ¿no? Los tamaños, la forma de los picos, el cuerpo y todo esto, ¿no? Nos vamos a mover un poquito a otro plate. A ver, aquí. Este es otro punto. A ver, regresamos. Interesante. Ya entrando al tema principal de la noche, ¿no? ¿Por qué las bandadas o por qué las especies de aves se asocian en bandadas mixtas? Entonces uno de los temas importantes son el mutualismo interespecífico, ¿no? Es una asociación de dos o más organismos de especies diferentes que se supone que trabajan juntas, ¿no? Se beneficia una de la otra. ¿Por qué? Porque comparten un mismo territorio, porque generalmente son liderados por un par de especies líderes, ¿no? Que mueven a la especie durante la mañana, durante la tarde, tienen beneficios cada uno, ¿no? Entonces siempre es de la misma manera. Y el otro punto es que tienen un mismo territorio,
y forrajean en la misma zona, ¿no, Percy? Sí, claro. Entonces, se sabe que estas especies necesitan moverse bastante dentro de un territorio, lo cual el alimento no necesariamente está disponible en un solo punto, se concentra en un solo punto, sino está esparcido dentro de la vegetación. Entonces, especies han desarrollado, han evolucionado de tal manera que necesitan de unas de otras para cubrir mayores territorios. Durante ese proceso de forrajeo, se sabe que en bandadas mixtas mejoran su efectividad en la búsqueda de alimentos, en este caso insectos, y todas son, en su mayoría son, en este caso son insectívoras que vamos a tocar, ¿no? Todos han desarrollado diferentes adaptaciones, especializaciones en su medio. Y también podemos decir que asociarse en bandadas mixtas tiene que ver con una situación de estrategia antidepredadores. Se sabe, estamos hablando de aves que comparativamente en tamaño son un poquito más pequeñas que un gorrión o un poquito más grandes que un gorrión. Entonces estamos hablando de aves que son relativamente vulnerables para predadores, halcones, en este caso, de bosques, que son muy activos durante todo el día cazando aves pequeñas, y estas cuentan con eso, ¿no? Y se sabe asociarse en bandadas mixtas es una situación de contar con seguridad durante todo el año. Entonces, se ha desarrollado este grupo, este organismo de aves conjuntas en el cual cuentan de centinelas, la cual vamos a hablar a continuación. Sí, Si podemos pasar al segundo play, si quieres adicionar algo más, José Luis. sí, voy a continuar, vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, acá tenemos los miembros del núcleo principal en bandadas mixtas del sotobosque. Bueno, tiene 10 miembros que son, bueno, hablar de núcleo de una bandada mixta, es justamente son especies que están todo el tiempo, casi todo el tiempo moviéndose en el mismo territorio, ¿no? Eh, Acá tenemos, como lo dijo Percy, son todos específicamente insectívoros, están especializados en insectos. Y acá estamos empezando por los dos primeros, que es una batara azulino, batara gorgio oscuro, que son estos, los ponemos al principio porque ellos son los líderes de bandada mixta o son los centinelas, ¿no? Y que bajamos un poquito más, tenemos hormigueros de flanquealbo, un hormiguero gris, tenemos un hormiguerito alilarga, tenemos un verdillo de corona leonada, tenemos trepatroncos ocelados, tenemos un limpia follaje de cola rufa, tenemos una hoja rasquera de dorso olivo y tenemos una tangara hormiguera de corona roja, ¿no? Tenemos una mezcla, como pueden ver, es una mezcla de especies, ¿no? Como dice Percy, eh, tomando en referencia un gorrión, más pequeño que un gorrión y un poquito más grande que un gorrión, ¿no? Porque los dos primeros son un poquito grandes, los Anrons son mucho más pequeños, el Greenlet también es un poco mediano, y los Foliage Greenlet son un poco grandes, ¿no? Y también este Red Crown Tanager que se mueven juntos, ¿no? Entonces, solo para redundar otra vez que esta es la base, este es el núcleo de una bandada, ¿no? O sea, la base de esto, sobre esto hay otras especies que pueden juntarse, estar en un momento con ellos durante el día y después salirse de las bandadas, unirse a otras bandadas, que lo vamos a describir en los plays siguientes, ¿no? Per se. Así es, entonces, sabiendo esto, pasamos al siguiente tema, pero siempre mencionándoles que esas bandadas mixtas ha sido y es para muchos de nosotros un sueño hecho realidad cuando estás dentro de un bosque tropical, en el cual estás viendo que es un bosque diverso, que a veces puede ser frustrante porque a veces caminas y no hay movimiento, no hay sonido, pero después explosivamente aparecen especies que van llegando, viniendo, pasando. Es una suerte de una carrera hacia la vegetación.
donde especies van mostrándose unas después de las otras y los sonidos van explotando los oídos. O sea, es una situación musical casi, experiencia musical al mismo tiempo, donde para un observador de aves se tiene que surgir que las especies van moviéndose tan rápido que no alcanzas a encontrarlas, a observarlas a través de los binoculares, claro. Entonces, pero sí a veces obviamente que un observador de aves desarrolla un oído, entrena el oído para aprender sonidos cantos de cada ave específicamente, y eventualmente el ojo también para ver el movimiento coordinado y de cada especie, y la técnica de cada especie en vuelo y en búsqueda de los insectos. Entonces puede ser un sueño hecho realidad para muchos observadores de aves, como también una pesadilla, porque a veces puedes quedarte frustrado por no observar todas las especies. Y es más, nosotros como guías decimos, no tienes que verlas todas, pero sí disfruta viendo una o dos o tres especies de las que van pasando, porque si tratas de ver todas no vas a poder. Es una situación de práctica, una situación de disciplina también, y tratar de enfocarse en lo que está más visible y más cerca también, ¿no? Que siempre ayudamos nosotros como guías, porque obviamente que pasamos tiempo observándolas, ¿no? Entonces es un ejercicio repetitivo que nos mantiene activos, ¿no? Entonces, si comparamos la observación de aves, que lo puedes hacer en la costa, que son aves relativamente estacionales, esto es completamente opuesto. Estamos hablando de aves que son hiperactivas, en movimiento, en vuelo, todo el tiempo. Entonces, a varios niveles del bosque, ¿no? Entonces, eso es algo que seguramente José Luis ha experimentado también. Si quieres comentarnos algo, Sí, si no pasamos al siguiente plate. no, sí, sí, Percy, es justamente importante este tema porque, bueno, hay que considerar que un bosque de selva baja, de árboles de 60 metros, y te mueves entre el piso, a través del sotobosque, disculpa, y a veces la luz no es tan buena, ¿no? Entonces, muchas veces uno cuando entra con los pasajeros, obviamente acá también es bueno recalcar que debe tener uno los binoculares apropiados con buena luz, porque al empiezo de la mañana o antes de atardecer la luz no es tan buena, entonces si uno no maneja unos buenos binoculares, no importa la marca, pero la luz es importante, y para tratar de observar este tipo de especies, ¿no? Que son algunas de un regular tamaño y otras son pequeñas, y ver detalles, ¿no? Que uno quiere ver, y como tú lo dices, ¿no? Puede ser frustrante o puede ser también bueno, ¿no? Algunas veces entras al bosque, encuentras solamente parte de la bandada, o a veces los encuentras todos juntos y todos están, pero tan acelerados, moviéndose, comportándose de diferente manera, entre lianas, entre hojas secas, entre los troncos, todos haciendo bulla, moviéndose por el bosque. Entonces, el tiempo, la experiencia, el aprender cada día sonidos, hace uno que pueda tener la paciencia y tener el buen oído y el buen ojo para poder mostrar cosas, ¿no? Suena bonito a veces decir hay 10 especies o 12 especies moviéndose en una bandada, pero a veces cuando estás ahí en el campo, mostrarlos a un grupo, o tratar de mostrarlos a cada uno de los miembros a veces es complicado, ¿no, Percy? Voy a moverme a otro plate, vamos a Vamos al seguir, siguiente plate. sí, vamos a seguir Eh, hablando más, ¿no? De bandadas, entonces, y bueno, continuando, debemos de mencionar que una bandada mixta cuenta con territorios, o las bandadas mixtas cuentan con territorios dentro de un sotobosque. Hemos chequeado, hemos visto que preferentemente una bandada regular de sotobosque, la cual hemos descrito anteriormente, cuenta con un territorio comunal de 3 a 8 hectáreas, 2 especies más o menos. Principales estamos hablando. Claro que en algún momento pues llega a contar con 20 especies diferentes en una misma bandada. De sotobosque estamos hablando, claro, ese punto. Individuos muestran una pronunciada y prolongada fidelidad a la bandada, eso es cierto, el núcleo nuclear, en la lista que hemos presentado anteriormente, son fieles, se mantienen dentro de los territorios. Eso es por los estudios que se han desarrollado desde 1976 a 1982, que
han encontrado individuos permanentes de 16 especies, 7 u 8 están dentro, se mantienen en el mismo territorio, no han cambiado. Son individuos, en este caso, que han sido bandados, se les ha colocado bandas de aluminio y de colores para poder identificarlos y seguirlos durante todo este periodo de estudio. Entonces, también pues, dándoles a conocer cuando una bandada encuentra a otra bandada en sus límites, los líderes lanzan gritos territoriales muy diferentes a los llamados de ubicación. En este caso estamos hablando de líderes o centinelas, son dos diferentes especies que se han encontrado que son regulares, que son parte importante de la bandada mixta, los cuales defienden territorios y hacen que sus congéneres o los que les siguen, los que son parte de las bandadas mixtas, también defiendan, se unen a ellos para defender territorios. Entonces, ahí debemos mencionarles, señores, que defender un territorio te da la exclusividad, te da que un territorio sea el que más posibilidades te dé de alimentos, de insectos, que no han sido utilizados los territorios, que estén en las mejores condiciones donde albergan buenos insectos y el beneficio va para todos los miembros de la bandada mixta. Entonces, defender un territorio es una práctica normal y se hace, y hay confrontaciones, hay peleas entre especies entre mismas especies de las bandadas mixtas que defienden territorios. Claro que a veces se sobreponen, que no es difícil de hacerlo, porque no hay barreras en el bosque, pero generalmente las bandadas son territoriales, es lo que queremos mencionar. Sí, Seguimos, José Luis. sí, solo quería adicionar de que es importante entender esto de territorios, de especies, en bandadas mixtas, ¿no? Porque si uno aprende horarios, aprende los movimientos, aprende los sonidos, aprende los miembros que se mueven en bandadas mixtas, si va en la temporada, en tal temporada y regresa en otra temporada y visita el mismo lugar, estén seguros que van a estar en el mismo lugar. Como dice, no solo los estudios lo dicen, o sea, nosotros por experiencia hemos visto que muchas de las bandadas que conocemos en muchos lugares de bosque bajo, en Manu, Tambopata o otros lugares, que no solamente, bueno, tú sabes, Percy, que las bandadas mixtas no solamente se desarrollan en bosque bajo, pueden ser en pie de montaña, pueden ser en bosque nublado, pueden ser en montaña, con menos integrantes, pero o sea, si una las conoce, sabe cómo se mueven, sabe dónde se mueven y las espera donde debe ser a la hora correcta o durante el día, o sea, es casi una garantía de que puedo observar a alguno de los miembros o con una buena suerte de observar a todos los miembros, ¿no? Voy a continuar con los plates. Acá, acá Percy, tenemos eh, otro plate sobre horarios y dietas de bandadas mixtas de sotobosque, ¿no, Percy? Sí, bueno, tenemos que entender que contando que las bandadas mixtas cuentan con centinelas o cuentan con líderes, estos mismos agrupan o llaman a los miembros de las bandadas mixtas desde 6 a 6:45 de la mañana, 7 aproximadamente, y ya están todos listos, uniéndose como bandada para forrajear. Forrajear en sí es la búsqueda de insectos a través de la vegetación que está dentro del bosque. Entonces, sabemos o se ha estudiado que llegan a tener una velocidad silenciosa en algunos casos y un promedio de 60 metros por hora, que van moviéndose a través del bosque. Entonces, debemos decir que también, así como el dosel es tan denso en ramas y hojas que forman los árboles, que desarrollan los árboles, la parte del sotobosque es una de las partes más densas del bosque en sí, de la galería del bosque. Entonces, a eso entender también es la velocidad que se ha registrado para estas bandadas mixtas, o esta bandada estudiada en este caso, ¿no? Entonces, la hora del forrajeo es todo el día, durante todo el día van casi sin parar, moviéndose durante todo un territorio. Y bueno, sabemos que también se separan entre 4:45, 5 de la tarde, y bueno, es parte de esto. También vemos que hay horas de receso, entre comillas, donde se ha notado que el ritmo y ruido de actividad puede crecer, por una situación de temperatura. Bosques tropicales estamos sujetos a 28, 35, 39 grados de temperatura y una humedad relativa al 75%, entonces siempre va a haber una situación,
de calor intenso que se proyecta hacia los individuos de las bandadas mixtas, entonces reduce su actividad, entonces lo cual aprovecha para limpiar plumas, fijar las plumas, entre otras actividades, ¿no? Entonces la dieta, vamos ahora cambiando el tema dieta, por ejemplo, miembros de las bandadas mixtas son insectívoras, todo tipo de insectos que pueden encontrar en el follaje, ¿no? Alterar la vegetación en sí. Entonces también podemos ir para forrajear en sí, tenemos el tamaño de individuos importa porque eso para ellos, dependiendo del tamaño, la técnica de forrajeo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, rebuscar, cazar al vuelo, examinar cavidades, entre otras técnicas que se han desarrollado. Altura. Entonces debemos de notar que en la altura, dependiendo desde el piso del bosque hasta los 15 metros que queremos presentar ahora, hay una especialización por tipo de vegetación. Entonces, todas esas bandadas han desarrollado, individuos de las bandadas mixtas han desarrollado todas unas técnicas diferentes, lo cual hace que la competencia entre individuos o especies sea menor de la que podemos pensar. Claro que el bosque provee, pero también necesitan ellos ser especialistas en un nicho ecológico también. ¿Continuamos, José Luis? Sí, acá ya, bueno, empezamos a descripciones de miembros de las bandadas mixtas y como ya se mencionó anteriormente, mucho sobre los líderes o centinelas, ¿no? De las bandadas mixtas. Tenemos acá dos de ellos, que son los principales, que son miembros que siempre van a estar, o casi siempre, ¿no? Porque recordemos, parece que a veces cuando no encuentras al batar azulino o al bluish late anstrike, a veces es reemplazado por el dusky throated anstrike o la batara de garganta oscura, ¿no? Entonces, pero son miembros que casi siempre, ¿no? Y es más, cuando por experiencia personal, por años de experiencia guiando, a veces uno a la distancia puede escuchar cualquiera de estos dos miembros y puede decir, bueno, aquí se están moviendo, ¿no? O sea, recordemos que o sea, cubren territorios gigantescos, estas bandadas mixtas, pero generalmente los que tienen los sonidos, los que mueven las bandadas, los que hacen los sonidos de alarmas cuando los depredadores se acercan, o los que hacen los sonidos para juntar las bandadas, o para separar las bandadas, o para mover las bandadas dentro del bosque, son estos dos, ¿no? Entonces, Sí. uno a veces se mueve en el bosque, escucha a la distancia, es uno de estos, y ahí dicen, oh, aquí están, aquí se están moviéndose. O sea, como Percy lo mencionó al principio, hay horarios de que en la temprano de la mañana se empiezan a reunir la bandada y comienza a moverse por el bosque, ¿no? Pero a veces cuando uno está pajareando, encuentra una cosa, otra cosa, se mueve, pum, a veces pasa el tiempo, pero si uno conoce los sonidos de las especies y al menos de estos dos, puede más o menos ubicarlo y decir, bueno, me voy a mover acá porque acá puedes tener la suerte de encontrar pocos o muchos miembros de la bandada mixta, ¿no? Pero sí, bueno, hay otro punto acá también que quería mencionar, de que, bueno, estos líderes generalmente tienen este tipo de colores, ¿no? Monótomos. Creo que la hembra de este batar azulino es el único que tiene más color que que la otra hembra de la otra especie, ¿no? Entonces, pero en realidad tienen un tipo de camuflaje que se mueven dentro del bosque, ¿no? Para no ser tan obvios, de ser vistos por depredadores que vamos a describir en unos minutos más, ¿no? Percy, ¿tienes algo adicional para continuar al otro? Claro, mencionarles que la mayoría de especies de que estamos mostrando y van a poder verlo en las ilustraciones, presentan un marcado dimorfismo sexual. En cuanto a los machos, son diferentes a las hembras, no en tamaño, pero sí en coloración, imagen. Entonces pueden mostrarlo en el lado izquierdo, Blue Slate Anstrike, que la hembra tiene ese marrón, ese rufo en el vientre bien marcado, ¿no? En la otra especie puedes ver que uno presenta una garganta negra y el otro no, pero en sí son especies que en tamaño son iguales, ¿no? Y también las ilustraciones muestran claramente la postura que adoptan centinelas, muy marcada, ¿no? Entonces, que vamos a describir a continuación. Si seguimos con el segundo plate. Sí, bueno,
siguiendo un poquito o tratando de adicionar cosas o recalcar o remarcar cosas adicionales de los centinelas o de los líderes. Y justo acá describimos un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se mueven? Y todo eso, ¿no? Su plumaje es opaco y monótono, bueno, como lo mostramos, no es una tangara súper colorida de montaña, ¿no? O sea, tienen unos colores monótonos, uniformes, opacos, que puedan a veces, podríamos decir que camuflarse dentro de la luz baja del sotobosque, ¿no? Activas y ruidosas, bueno, son siempre, ¿no? Tienen que estar bien activas, ellos tienen los sharp eyes, tienen unos super oídos, tienen que moverse, dan alarmas de presencia de depredadores, ¿no? Que es importante este punto, ¿no? Porque a veces cuando están los depredadores muy cerca, los Forest Falcons dentro hacen sonidos que puedan dispersar a la bandada mixta y puedan confundir al depredador. Poseen una visión aguda y buen ojo para los depredadores, ¿no? Como lo mencioné, ¿no? Tienen que tenerlo, ¿no? Por eso son especies claves dentro de la bandada. Mientras la bandada está que se mueve en el bosque, está ahí buscando insectos, rebuscando, moviendo hojas en cavidades, en troncos. Los otros tienen la postura, tienen los oídos, tienen los ojos, arriba, abajo, de lado, tratando de capturar algún movimiento raro para poder alertar a la bandada mixta, ¿no? De la presencia de un depredador, ¿no? Bueno, como lo mencioné, tienen muchos cambios de postura, saltos en círculos, los famosos aerial sallies, ¿no? Parece que escogen puntos fijos, hacen movimientos circulares y regresan a los puntos de inicio, ¿no? El clásico movimiento de todo tipo de atrapamoscas, ¿no? No solamente dentro del bosque, sino también en partes abiertas. Se ven acompañadas por sacudidas de alas, ¿no? O sea, lo hacen, ¿no? O sea, quieren demostrar de que la presencia de ciertos depredadores alrededor del territorio de las bandadas mixtas. Uh, Tienen gritos bueno, en la mañana hacen diferentes sonidos, ¿no? Tipos de sonidos diferentes en la mañana para reunir a la bandada mixta. Tienen otros sonidos también para señalar los movimientos de la bandada mixta dentro del bosque, que es importante, ¿no? O sea, y generalmente, como sabemos, Percy, cada especie de ave no simplemente tiene un sonido, ¿no? Tienen entre dos, tres, cuatro sonidos diferentes que lo usan en momentos específicos, ¿no? Durante el año. Son facultados a dar alarmas falsas para conseguir insectos de otras aves. Ese tema es bien interesante porque eh, mientras los centinelas están ahí cuidando la bandada, el movimiento mientras se mueven, entonces, hay un momento que ellos también tienen que tratar de comer. Bueno, están comiendo, ¿no? Prácticamente, porque toda la banda está que mueve todo el bosque, pero ellos también aprovechan para comer. Pero hay un momento que ellos hacen sonidos, falsas alarmas de presencia de depredadores y aprovechan para capturar los insectos, ¿no? Que la bandada deja en el camino, ¿no? Porque recordemos, cuando hacen los sonidos, los centinelas, todos los miembros se esconden, desaparecen. Está en el bosque en silencio. Punto. Y ese momento es un momento aprovechado por los centinelas para capturar los insectos sueltos, ¿no? Y otra vez los centinelas los llaman otra vez a todos, se juntan otra vez y continúan moviéndose dentro del bosque. ¿No, Percy? Sí, bueno, sí, sin duda es algo interesante, un relacionamiento que entre centinelas y los miembros de las bandadas mixtas, ¿no? Eh, es un tema súper interesante en el cual que ha revolucionado la observación de aves en todo lo que es las selvas amazónicas, porque este grupo de centinelas dentro de bandadas mixtas ocurren en la Amazonía, básicamente en bosques tropicales, ¿no? Más no en montaña o en otros lugares, de esta forma o con tan compleja como se ve ahora, ¿no? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Tenemos acá otro, bueno, estamos continuando con algunos de los miembros principales del núcleo de la bandada mixta de sotobosque, ¿no? Este es otro miembro muy pequeño, pequeñísimo diría yo, una cosa
bien pequeña en el bosque. Y como lo mencionó Percy, bueno, algunas especies tienen el dimorfismo sexual, ¿no? Que el macho luce diferente a una hembra, ¿no? Este es el hormiguero de flanco blanco clásico, ¿no? A veces uno está dentro del bosque, ¡pum! Lo primero que uno ve es una cosa blanquita que se mueve, ¿no? En la poca luz dentro del sotobosque, ¿no? Y bueno, uno puede decir de frente, ¿no? Este es un white flank antwern o es un hormiguero de flanco blanco, ¿no? Y bueno, y lo clásico, miren estas descripciones, ¿no? Un pequeño, el mismo tipo de pico, la postura es importante, señores, eh, saber esto de las posturas de aves es importante para poder escribir, porque a veces uno cuando ya conoce posturas puede decir, por más lejos que esté, puede decir, sabes que esta ave, ¿no? Este Anren, este flycatcher, este Foliage Cleaner, ¿no? Acá se puede ver claramente en el macho el flanco blanco y los puntos como wing bars, los puntos blancos circulares en el ala, y la hembra que es totalmente diferente, ¿no? Los colores, ¿no? O sea, el tipo de rufo en parte de las alas y los wing bars medio circulares, un poco rufo, y el color mucho más claro entre blanco y un poco de rufo claro en el pecho y el vientre, ¿no? Per sí. Voy a continuar con el otro para que nos ayudes, per sí, con la descripción. Otro miembro acá, per sí. Como decía, son aves pequeñas, bien marcadas. Estamos hablando de una distribución si del piso del bosque a 5, 6, 7, 8 metros por lo menos. Ya tenemos hormiguerito a la larga. Y nuevamente vemos que el macho es diferente a la hembra. A diferencia de este, que parece igual, que son del mismo género a propósito, ese presenta una garganta negra que se extiende sobre el pecho, ¿no? Entonces, bien marcado. También tiene barras que son formas de puntos y formas también barras propiamente dichas. La hembra presenta eso, pero no tan marcadas. Tanto de esas dos especies se adoptan o van buscando por encima o por debajo de las hojas, en las puntas de las hojas y entre los tallitos de los diferentes arbustos que presenta en el bosque, insectos, todo tipo de insectos, ¿no? Entonces, son muy activas. Es bien, bueno, a ojo entrenado, las que más se mueven son estas, ¿no? Las que más activas están son estas especies, ¿no? Entonces, los hormigueritos. Mm, entonces, nótese que también vamos a ver eventualmente uno que es parecido a este hormiguerito, que esta presenta una cola relativamente corta en comparación a proporción del tamaño del ave, pero es la base tiene una barra o banda blanca, ¿no? Al final de la colita. Continuamos. Si Sí. nos ayudas con eso, José Luis. Sí, justamente, bueno, acá tenemos la otra que es el hormiguero gris o Grey Anwren. Y entonces, este es el que justo mencionaba Percy. Esta especie con la especie anterior son casi similares. O sea, una de las cosas que uno siempre tiene que tener en el bosque es, yo sugiero, y bueno, siempre lo hemos hecho desde el inicio, como entrenarlo como guías naturalistas, un binocular al menos 8x42, que esa es la medida que uno debe tener, porque miren, en el gráfico acá se ve una ave gigante, pero en el bosque, o sea, si estás a las 7 de la mañana o antes de las 8 y no tienes es un día nublado, está súper oscuro dentro del bosque. Y estas aves son pequeñas, ¿no? O sea, y son pequeñísimas. O sea, me imagino que están pequeñas moviéndose en lianas, ahí buscando insectos y no tienes un buen binocular, creo que es difícil reconocerlos, ¿no? Pero miren, esta ave, a diferencia de la otra, tiene la garganta negra, pero es un pequeño parche en la garganta. O sea, muchas veces yo cuando empecé a guiar, eran unas cosas más importantes que tenía que buscar, tratando de distinguir entre esta y la otra especie, ¿no? Porque la otra especie anterior tiene un parche negro mucho más extenso desde el cuello hasta la parte baja del vientre, pero sí tiene un pequeño parche, ¿no? Y los wing bars, ¿no? Que son diferentes acá, pero en términos de tamaño y comportamiento son iguales. No se muestra acá la hembra porque la hembra es muy similar a la otra especie. O sea, ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, a veces hay muchas aves en bandadas mixtas, bueno, muchas aves que a las hembras son similares.
Y es más, a veces uno se rompe la cabeza diciendo que esa hembra qué es, ¿no? Entonces a veces uno tiene que esperar al macho, que es muy diferente a la hembra, de donde te da una mejor idea y puedes reconocerlo mucho más fácil, ¿no? Voy a pasar a la otra especie, o algunos datos adicionales, ¿no? De las bandadas mixtas, ¿no? Que es importante señalar antes de continuar, que son costos y beneficios de bandadas mixtas. Eh, algunos beneficios dentro de las bandadas mixtas es que cuentan con seguridad todo el año, ¿no? Eh, y la seguridad, ¿quién la provee? La provee los centinelas, los líderes, ¿no? Ellos son los que cuidan la bandada durante todo el año. O sea, están ahí, siempre lo van a estar. O sea, si uno no está, es reemplazado por la otra especie, ¿no? Entonces, ellos tienen ese beneficio, ¿no? Tienen un territorio exclusivo de hecho que sí, o sea, son muy territoriales, o sea, ocupan un espacio privilegiado dentro del bosque, ¿no? Que también lo usan para anidar, ¿no? Durante el año. Y también eh, pasan mucho tiempo en las mismas áreas, en esos territorios, y hay una alta efectividad de forrajear, ¿no? O sea, hay una garantía alta de que puedan forrajear, pasar mucho tiempo forrajeando, buscando insectos, ¿no? Obviamente cada uno especializado en un cierto nivel del bosque, ¿no? De entre 1 a 15 metros en el sotobosque, ¿no? Per sí. Y el otro tema sería los costos, ¿no? Per sí. Y claro, ya continuando costos, eh, pagan, para nosotros, pagan esos servicios de seguridad con insectos, ¿no? Muchas veces ellos espantan o van, al moverse en la búsqueda de insectos, muchos insectos van escapando de ellos y los centinelas van capturando los mismos. Entonces, es una forma de retribuir el costo de seguridad que involucra que otras especies eh, provean la seguridad, ¿no? El otro es comparten territorios con otras especies. Eso es inevitablemente que el compartir territorio comparten los recursos también. Entonces puede ser el costo, pero han desarrollado o han coevolucionado con otras especies de tal manera que ese costo de territorio es algo que beneficia al grupo, a toda la bandada. Y bueno, mayor competencia por recursos de alimentos, eso es inevitablemente se va dándose, pero con un desarrollo de estrategia de forrajeo, lo cual hemos mencionado anteriormente, y una especialización, un nicho diferente, eso ayuda mucho para que la competencia sea menor, ¿no? Se minimice la competencia. Pasamos para el siguiente. Sí, acá, Bueno, sí, sigue José Luis. sí, disculpa, pero sí. Sí, bueno, solo continuando con esto, acá tenemos algunos depredadores naturales, ¿no? Tenemos 6 tipos de Micrastur, que son los famosos Forest Falcon, ¿no? Halcones de bosque, ¿no? Este tipo de halcones medianos que se mueven dentro del bosque, casi pocas veces se mueven o cazan fuera de los bosques, ¿no? Entonces, tenemos también un tipo de accipiter, que es el Tiny Hawk, que es el halcón pequeño, ¿no? Que está también ahí. Tenemos un Leucopternis, que es el White Brow Hawk, que es el halcón de ceja blanca, que es un super halcón. Es uno de los halcones que me gusta bastante. Y acá tenemos uno del grupo de Micrastur, ¿no? Que son Slatyback Forest Falcon, que estos son los que prácticamente cazan dentro. O sea, porque recordemos una cosa, Percy, que no solamente las bandadas mixtas son las que se mueven dentro del bosque, hay otro tipo de aves que son territoriales dentro, que están ahí, ¿no? Entonces, estas aves son las que las cazan, ¿no? Están ahí moviéndose, hay bandada moviéndose pues, cerca, las siguen o simplemente las cazan porque están moviéndose a través, y muy silenciosas, ¿no? O sea, hay momentos durante el día que las puedes escuchar y hay un momento durante, o sea, también que están en silencio, o sea, no las escuchas, pero están cazando, o sea, es una adaptación de ciertas especies de aves que han evolucionado tanto que están ahí, o sea, que son exitosas, conocen ya los territorios de aves, conocen
de qué se alimentan, cómo se mueven, con quién se mueven, en qué lugares se anidan y todo eso, ¿no? Y garantizan prácticamente tener alimento casi todo el año. ¿Tienes de repente algo, Percy, que adicionar aquí para No, continuar? no, solamente son súper rápidas, alas anchas que pueden decir que maniobran muy fácilmente a través de los diferentes árboles juveniles y las ramas que se muestran en ese nivel del bosque. Entonces son unos expertos, maestros en vuelo y cacería de aves pequeñas dentro del bosque, ¿no? Entonces, continuemos con la siguiente. Excelente. Sí, esta es una, bueno, seguimos con el núcleo de los miembros de bandada mixta. Este es otro de Rufus Tail Foliage Cleaner o limpia follaje de cola rufa, ¿no? Un clásico, ¿no? Un tamaño mediano o mucho más grande que los hormigueros. Acá, claramente. Bueno, solo para recordarles que los gráficos, no hemos podido poner fotos nuestras de aves, porque generalmente cuando estamos guiando en ese tipo de bosques no hay tiempo para tomar fotos. O sea, estamos enfocados este es otro tipo de observación de aves, que estamos mostrando cosas, y apuntando, describiendo a veces este tipo de especies, todos los gráficos han sido sacados del libro de Aves de Sudamérica de Bob Richel, o Robert Richel, que es un amigo nuestro, más amigo de Percy que de mí, pero son gráficos muy, muy buenos, ¿no? O sea, los gráficos que se muestran acá, si uno está en campo en el momento o tiene la especie ahí, o sea, no va a fallar, ¿no? Acá, como lo dice el nombre, ¿no? Rufous Tail Foliage Cleaner, o, la cola súper rufa, la clásica postura de los foliage cleaners, patas negras, pico oscuro, una ceja muy larga, ¿no? Blanca, el eye-ring, la pequeña círculo claro alrededor del iris, un poco de color claro en el cuello y en el pecho, ¿no? Igual, pues, que buscan insectos en los follajes, ¿no? Moviendo en hojas, en hojas, que están enroscadas ahí, que se mueven y todo, con los movimientos outside down, ¿no? Que arriba y abajo, ¿no? Y a ver, voy a continuar con otra especie aquí. Esta especie Percy. Es el Olive Backfold Cleaner o jarrasquero de dorso olivo, ¿no? Que es un limpia follaje también. Entonces, uno de los, a diferencia del otro que se mostró, este está más bajo, ¿no? 3 o 4 metros con respecto al piso del bosque. Nuevamente presentan, son más marrones, rufos, marcas en el ojo, picos robustos, bien diseñados, o sea, bien adaptados para moverse dentro del bosque y quieren y gustan mucho de la alta concentración de lianas en particular, ¿no? Bejucos, lianas, donde se encuentra una mayor densidad de insectos. Y estos son unos especialistas dentro de este, ¿no? Sí, continuamos. Sí, así es. Acá tenemos un trepatroncos ocelado, ¿no? Como, uno de los primeros gráficos que han mostrado la estratificación del bosque, ¿no? Estos especializados en troncos grandes, ¿no? Miren el pico, ¿no? Pico más largo, negro, muchos dots, muchos puntos claros en la parte superior de la cabeza, en la parte del cuello, la posición de las patas, que suben y bajan en el tronco. Este tipo de trepatroncos generalmente es nivel del ojo un poco más arriba, ¿no? Casi unos 10 metros arriba del suelo, ¿no? Clásico, a la rufa, la cola también. Solo para recordar que creo que uno de los grupos más difíciles de repente de reconocer son los good creepers, ¿no? Los trepatroncos en bosques tropicales, ¿no? O sea, casi todos los trepatroncos son similares, casi todos. Pero con el tiempo, con la experiencia, a través de los sonidos o simplemente identificación de detalles importantes, ¿no? Pico, el color de pico, color de pata, la posición, si tiene marcas en el cuello, en la ceja, en la cabeza, en la cola, si tiene rufo o no tiene rufo, si tiene ala, es uniforme o no es uniforme, entonces eso es importante. Otro de los miembros importantes dentro del núcleo de las bandadas mixtas.
Voy a continuar con otro miembro, aquí Percy. Bueno, continuando, sí, es cierto. Entonces, cada especie no dice que lo que hablábamos hablaba antes son generalmente casi ninguna de las aves son súper coloridas, dado que ya están dentro del bosque, la penumbra del bosque que se forma, entonces eso ayuda para que pueda estar bien escondidas relativamente para el ojo de los depredadores, ¿no? En este caso tenemos Tony Crown Greenlegs, verdillo de corona leonada, especie que se mueve relativamente bajo, por debajo del nivel de los ojos. Eh, Nuevamente mostramos el macho de la hembra diferenciadamente, una de las especies pequeñas que podemos ver dentro del bosque y que sigue a las bandadas mixtas, uno de los seguidores fieles, digamos, de las bandadas mixtas para nosotros, ¿no? Continuamos, José Luis. Sí, bueno, este es Bueno, el hormiguero de corona roja, ¿no? Es otro de los clásicos, ¿no? Que muy bullicioso, nivel del ojo, un poquito más abajo, hacia el suelo, se mueve, ¿no? Acá claramente hay una diferencia entre el macho y la hembra, un dimorfismo sexual muy marcado, ¿no? Este tipo de color dentro del bosque que a veces cuando la luz entra del canopy a la parte baja y golpea a esta ave que yo he sido, algunas veces he podido observar esta ave en un pequeño gap de luz tiene un super color, ¿no? Y la pequeña corona acá arriba, una marca resaltante entre el negro y el color que tiene, ¿no? Y la hembra que es súper diferente, ¿no? Voy a continuar, bueno, acá hay justamente Gudor, el Guy Tudor, ¿no? Percy es el artista que ha dibujado todos estas aves, acá en las aves de Sudamérica, ¿no? sí, he tenido la suerte de conocerlo a Guy Tudor hace unos años atrás. Uno de los artistas que ha desarrollado una de las instituciones casi más fieles que se ven en campo. Esto creo que se debe al trabajo que hizo, que ha desarrollado gracias a sus colegas y otros, y ha observado en campo a las especies, ¿no? Entonces, no solamente las ha visto en pieles, sino las ha visto en campo. Entonces, de ahí he desarrollado mucho de sus ilustraciones. Yo he tenido la suerte de compartir un tour y se nota la fidelidad del trabajo, ¿no? Entonces, las posturas, las formas, el comportamiento que adoptan las especies en el bosque, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿no? Claro. Sigamos. Acá Continuamos. tenemos, sí, acá tenemos especies del núcleo, pero que faltan ocasionalmente, ¿no? Estas son, estas son ya especies adicionales, ¿no? O sea, hemos pasado de un núcleo de especies que siempre están, casi siempre están en la bandada. O sea, si uno encuentra una bandada gigante o mediana, los integrantes mencionados anteriormente casi siempre van a estar. Estos son este tipo de aves que pueden y no estar dentro de la bandada mixta, ¿no? Inherens Angren, hormiguero Inherens, que tiene el nombre de la persona que lo descubrió, que es un alemán, eh, que justamente, otra vez, ¿no? Nivel del ojo, un poquito más arriba, lianas, ahí moviéndose arriba abajo, muy pequeño, muy diferente a los primeros Angrens que hemos mostrado. Miren el tipo del negro que tiene más sólido, ¿no? El macho tiene un pico negro, obviamente, pero los dots blancos, los círculos como wing bars, ¿no? Que son estas barras, pero que circulares que tienen en las alas, como un poco acompañados de mucho más negro, pero este cuello negro más sólido hasta el pecho, ¿no? Que lo cubre, obviamente tienen patas negras, y la hembra que tiene una ligera diferencia, ¿no? Entre solamente, yo podría decir solamente casi el cuello y la parte del rostro y la parte del vientre, ¿no? Casi similares, ¿no? O sea, a lo que voy es que si tienes estos dos a una larga distancia, en una luz baja, o sea, tú podrías, como decimos, no podrías meter la pata, ¿no? Pero es bien marcada. La experiencia, señores, es el tiempo trabajando, saliendo al campo, escuchando, viéndolos una, dos, tres, cuatro, cinco veces, seis veces, siete veces. Por eso hay un tiempo de formación de la cual nosotros venimos, ¿no? O sea, hemos entrenado
aprendido en lugares como Tamopata, Bolivia, eventualmente en Manu, hay una transición, no puedes de frente meterte a un punto y enfrentarte y chocarte con algo como esto, ¿no? Una bandada mixta en bosque bajo, no. Entonces, hay un proceso siempre de aprendizaje que uno poco a poco estudia, aprende y lo puede identificar, ¿no? Porque estas aves son muy pequeñas, muy rápidas, tienen detalles, pequeños detalles, y a veces en bandadas mixtas parece, como tú sabes, estos ni siquiera están cantando, ¿eh? Porque están, o sea, los líderes de repente, los centinelas están ahí, que hacen bulla, pero estos a veces que ni siquiera se escucha, están detrás de una hojita pequeñita, están en otra cosa, ¿no? Voy a continuar con el otro play, que este es el White Eye Arwren, o hormiguero de ojo blanco, bueno, ha cambiado también el nombre, que es el White Eye Steeple Throated, que tienen estos picos como una suerte de, de puntos oscuros moteados en el cuello, ¿no? Que este sí es diferente a los otros Arwrens o hormigueros que hemos mostrado, ¿no? Una cola un poquito ligeramente más larga, un color más rufo, igualmente parte de la ala tiene ese color, y la parte de la espalda, la cabeza. Miren la combinación de los wing bars, mucho más claro, ese rufo circular es con un poco de negro, y el rostro, ¿no? Que tiene un color mucho más claro, y como el nombre lo dice, ¿no? Hormiguero de ojo blanco. Entonces, otra vez ahí voy, ¿no? Tener un buen equipo, sea la marca que sea, pero la medida exacta, hará que uno pueda al menos ver el color del ojo en la luz correcta, ¿no? Porque recordemos, Percy, que si tienes estas aves en un ángulo que no es propicio, o sea, no vas a poder reconocerlo, por más que le ves la espalda y las alas, ¿no? Muchas veces marca diferencia el cuello, el color del ojo, el eye ring que tienen, el color del pico, ¿no? Y este tipo de ave igual, ¿no? O sea, muy bajito, nivel del ojo, un poco más arriba, ¿no? Ese es siempre los movimientos, ¿no? De sotobosque, ¿no? Que se están moviendo dentro del bosque. Vamos a movernos con otra especie, Percy. Acá tenemos el Plain Cynos, Percy. Sí, sí, bueno, nuevamente viendo esto, continuando el Plain Synapse, una de las, nuevamente la coloración marronesca rufa es predominante en las especies, o pico de lesna simple, una especie pequeña, hace la suerte de trepatroncos, trepa los troncos también, o los bejucos, como lo muestra en la ilustración. Es un dibujo interesante que muestra cómo la postura que adopta en el movimiento, ¿no? Entonces ese pico que ven con tipo, la parte de la mandíbula inferior es un poquito, se ajusta a la parte, que hace como un pequeño estaquita chiquita, ¿no? Que va buscando entre las cortezas que se van abriéndose, ¿no? Que se van desprendiéndose de los troncos o de las lianas, y es un lugar donde se esconden insectos, y él lo sabe, ¿no? Entonces, y tiene el molar stripe, que tiene esta parte con un bigote bien marcado, la ceja blanca o cremisa, y bueno, la marca entre la coloración del vientre y las alas rufas y la cola rufa, y un poquito de marroncito en la espalda la hace bien distintiva, ¿no? Entonces, es uno de los aves que también buscamos en estas bandadas de sotobosque, ¿no? Continuamos con los plates. Sí, este de acá, disculpa, Percy, hoja rastrero de garganta anteada, ¿no? Bactero de foliage cleaner, Antumulus, ¿no? Otro de los clásicos, ¿no? De estas bandadas. Como solo para mencionarlo, ¿no? Este tipo de ave puede y no estar dentro de la bandada. O sea, hay un momento que la bandada puede estar moviéndose y esta está en otro lugar, ¿no? O sea, no es exclusivamente que pertenece al núcleo, o sea, los miembros de la bandada que siempre están, no. Entonces, pero igual, ¿no? Otra vez la posición de la cola, el tipo de cola larga, un poco circular, un poco más uniforme entre el color de la cola y las alas y la espalda, un poco el pico, ¿no? La parte superior del pico negro, la parte baja del pico un poquito más claro, y el tipo, y el eye ring que tiene alrededor del ojo del iris, ¿no? Que es el más claro y con una ceja más larga, y como dice el nombre, el buff, ¿no? Que es un poco más claro el cuello, ¿no? Bueno, y otra vez recalcarles, ¿no? Que, o sea,
este tipo de aves dentro de un bosque con mala luz, o sea, no se puede reconocer. Mucha paciencia, mucho tiempo, conocer muchas veces los sonidos. Es importante percibir eso, ¿no? Porque a veces, como tú dijiste al principio, a veces entrar al bosque a veces es decepcionante porque no ves ni un ave, ¿no? Están todos cantando en algún lugar, pero si no conoces los sonidos, si no sabes qué llamar o a dónde ir o qué ave te falta buscar, porque es lo que pasa muchas veces en nuestros tours, que hay aves que ya hemos visto y ya no pasamos el tiempo buscando esa ave, ¿no? O sea, tratamos de oír el bosque y tratar de escuchar esta ave está acá, todos nos movemos ahí. O sea, muchas de las cosas que acá mostramos depende mucho de los sonidos que conoces, ¿no? O sea, si no conoces los sonidos, no te puedes mover dentro del bosque. O sea, es en vano, ¿no? Y no sabes las ubicaciones. O sea, si escuchas un sonido y no sabes de dónde viene esta ave, ¿no? En la ubicación exacta, o sea, puedes pensar que está en medio, que está en el canopy, que está mucho más lejos o mucho más cerca, ¿no? Voy a continuar con los otros plates. Estos son especies regulares de la bandada mixta que se pueden encontrar en bandadas vecinas, pero esto es interesante, ¿no? Que las puedes encontrar en una y en otra bandada, ¿no? Te dejo este plate, Persiño. Sí, continuando, entonces tenemos una de las especies sonidos Strikewood Hunter, rondabosque rayado. Entonces es una de las especies que también está dentro del bosque a nivel de ojos, muy marcada, ¿no? Entonces fíjense lo rayado que está esta ave, ¿no? A diferencia de los otros, no muestra vientre ni garganta llana, ¿no? Entonces es muy distintivo, mientras la ceja que se proyecta detrás del ojo es o parte de esto, entonces el eye stripe está bien marcada para esta especie, pero nuevamente, entonces, y la postura, ¿no? Forest Gleaners adoptan formas, si bien es cierto, parecen trepatroncos, adoptan formas horizontales durante su proceso de forrajear, de buscar insectos, ¿no? Entonces eso también marca una diferenciación de especie a otra, ¿no? Entonces, y también cómo ve el bosque, cómo busca las especies de insectos que están en el bosque, ¿no? Continuamos. Sí. Este es otro. Elegant Woodpecker. Sí, ¿Tú sí, José? sí. No, solamente, bueno, este trepatroncos es un poquito grande, ¿no? Mediano, tamaño mediano, nivel del ojo un poco más arriba. A mí me gusta bastante el sonido que hace, uno de los sonidos clásicos que hace, ¿no? Antes se llamaba Spix's One en inglés, pero ahora cambió, bueno, a Elegant Good Creeper, trepatronco elegante, ¿no? Y igual, ¿no? O sea, trepatroncos siempre difíciles, señores, o sea, pero el tiempo, la experiencia hace que uno pueda reconocerlos mucho más fácil, no solamente a través del sonido, sino de identificarlos a través de características, ¿no? Pico oscuro, los clásicos puntos en la cabeza, poquito, color claro en el chin, ¿no? Esta pequeña parte entre el pico y el pecho, ¿no? Un pequeño color claro. Los otros puntos circulares mucho más grandes, diferentes a la cabeza y a la parte de la espalda, ¿no? Y la ala mucho más rufo y la cola también, ¿no? Y la pata, ¿no? Otra vez, pico, patas, alas, cola. O sea, son posiciones en el bosque, posiciones de la ave, hacen que uno pueda reconocer estas aves dentro del bosque, ¿no? Voy a continuar con otra especie. Esta es otra Percy, te la dejo ahí. Sí, Strong-billed Wood Creeper. Eh, Esto es uno de los trepatroncos un poquito más ya grandes que se encuentran dentro del bosque, que también están en bandadas vecinas. Es de pico robusto, como pueden ver, pico fuerte. Estas mismas adoptan formas más, no son verticales, o sea, muy rectas. Los picos son medianamente curvos hacia abajo, porque se especializan en la búsqueda entre la corteza de los árboles que se desprende y las cavidades que presentan los troncos, huecos o las grietas, ¿no? Entonces, muchos de los trepatroncos se especializan en buscar dentro de estas grietas los insectos
mayoritariamente insectos, pero algunas veces se benefician de lagartijas, ranas y entre otros que pueden encontrar, ¿no? Obviamente que son tamaños que pueden acceder a cazar, ¿no? Entonces, no cazaría algo más grande que no podría engullir o comerlo, ¿no? Entonces, es algo que rescatar, ¿no? Y el marcado, no desea que a diferencia de los otros, tienen unas rayas bien marcadas que comienzan desde la garganta hacia la parte más baja del pecho y las barras que se ven ondeantes, ¿no? Horizontales, que están muy marcadas. La ceja también es algo, ese eye stripe que se proyecta detrás del ojo, esa línea detrás del ojo, es algo que siempre ayuda a identificar, diferenciarlos, ¿no? Claro que parecido a hay como 2 o 3 otras especies, pero esta es la que suele estar cerca dentro del sotobosque, ¿no? O un poquito más arriba. Entonces, a este punto debemos de decir, tanto las aves del bosque, del sotobosque, como las del dosel, en algún punto se asocian, se juntan en el transcurso del día. Entonces llegan a cuantificarse en números de especies que son de 70 especies, las dos bandadas hasta por lo menos 103 que ha registrado Charles Monk, según en los estudios que hemos podido compilar, recopilar, leerlos. Entonces es espectacular las multiespecies de bandadas mixtas, individuos en una super bandada mixta, ¿no? Entonces es espectacular cuando pasa esto, ¿no? Si continuamos, José Luis. Sí, algunas, acá, bueno, mencionamos otro tema, bueno, relacionado, por supuesto, a bandadas mixtas, son especies temporales, ¿no? Sí, justo Percy, lo último que mencionabas, yo he tenido varias oportunidades de tener unos gaps dentro del bosque, ¿no? Que los gaps que son los huecos dentro del bosque de árboles árboles gigantescos que se han caído y por casualidades que una bandada de sotobosque se junta con una bandada de dosel, ¿no? De canopy, juntas que es una locura, podría decir, ¿no? Tienes tantas especies juntas en un solo punto, moviéndose, haciendo lo mismo, ¿no? Arriba buscando comida, abajo buscando comida y algunas especies como Wetland Striped Tanager, una de los líderes que es la tangara, esta que a veces baja hasta el sotobosque, ¿no? Algunas especies bajan hasta esa parte del sotobosque y después suben, regresan, bajan, suben y eventualmente continúan. Esa es una de las cosas más impresionantes creo que he visto en términos de movimiento de bandadas mixtas dentro del bosque bajo, ¿no? Voy a continuar con esta especie, como lo mencioné. Este muy territorial, a veces lo encuentras no con bandadas mixtas, ¿no? Pueden estar ahí en sus territorios no muy grandes, pequeños a veces, muy bajo esta especie, ¿no? O sea, me refiero a que el suelo, nivel del ojo, un poquito más abajo es el que se mueve, ¿no? Muy fácil de identificarlo, ¿no? Los clásicos parches blancos en la parte de atrás, al final de las alas, casi tocando la parte de la espalda, ¿no? Entonces, eh, y bueno, un poquito de color claro, alrededor del ojo, el pico, la posición es diferente esta, ¿no? A los otros ángulos que hemos visto, un poquito las patas negras estos puntos blancos al final, los tips, ¿no? Los puntos blancos al final de la cola, ¿no? Hormiguerito de garganta llana, ¿no? O sea, muy llano el color, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Posiciones cada especie dentro del bosque está marcado. O sea, no, o sea, si uno conoce las posiciones de estas aves, los sonidos, y cómo se mueven y dónde pueden estar, eventualmente con el tiempo uno puede aprenderlos, a identificarlos, ¿no? Esta especie, Percy. Sí, sí, es cierto, tenemos los hormigueritos. Ya adentrándonos a otras especies, acá vemos el hormiguero, ¿no? Que son ligeramente más grandes, casi del tamaño de gorriones, y en el cual tenemos el blackface ambert. Entonces, describiendo, es una especie que se mueve bajo, relativamente bajo del nivel de los ojos. El macho es que tiene la cara muy negra, una ceja que está blanca, ligeramente barras blancas sobre este gris, negro gris,
y pecho grisáceo, blanco, ¿no? Mientras que la hembra, como se ve en la ilustración, tiene presente esa máscara negra, garganta blanca, bien marcada, y medio marrón encima y amarillento en el pecho, y las barras son de color crema, ¿no? Entonces, 3 barras bien marcadas, en eso sí se parece entre macho y la hembra, pero nuevamente, el llamado es distintivo, son especies que responden muy bien al playback en algún caso, si lo necesitamos utilizar, y bueno, que adoptan posturas desde horizontales hasta verticales en algún caso, ¿no? Donde están cuidando, están moviéndose, ¿no? Como decía anteriormente José Luis, pueden o no pueden estar dentro de las bandadas mixtas o siguen a las bandadas mixtas, pero es una situación que son ocasionales seguidores, ¿no? Pero también se ha registrado que les gusta, o sea, frecuentan bandadas del sotobosque, ¿no? Entonces, es bien interesante, como vemos, compartir estos plays, compartir la experiencia y bueno, llamar siempre a que la observación de aves es algo interesante, un ejercicio muy, muy, muy práctico. Recordarles que somos AGOA Perú, Asociación de Guías Observadores de Aves de Perú, siguiendo esta suerte de charlas o presentaciones acerca de las aves, de la biodiversidad de aves de Perú, avifauna. En este caso, va a ser una grabación que se va a colgar más adelante. Y si habría algunas preguntas y otros, por favor no duden en escribirnos, que lo haremos. En este caso, Percy Avendaño es mi nombre. Como también José Luis vamos a invitarles a seguirnos en el fanpage de AGOA Perú. Y bueno, agradecerles por su tiempo y decirles que las selvas amazónicas son tan espectaculares como hemos podido describir. Espero que les haya gustado. Y bueno, la foto de atrás es uno de los atardeceres que muestra el bosque y la combinación de colores, cómo se dan en los ríos amazónicos, ¿no? Entonces, es algo que nos gusta y hemos pasado mucho tiempo disfrutando de esta belleza paisajística. Y espero que también visiten en algún momento la Selva Baja. José Luis, para ya terminar con esta presentación. Sí, nada, bueno, solo estamos contribuyendo de parte de nuestras experiencias de años de trabajo, que aún seguimos haciéndolo a través de estas presentaciones eh, y uno de los medios que estamos usando es justamente la Asociación de Guías Observadores de Aves a la cual pertenecemos. Hacemos nuestra contribución con un granito de arena, tratando de que uno no pueda difundir información importante de bosques, no olvidar que es importante la protección de bosques, es importante la no deforestación. Si hay deforestación, no tenemos aves, no tenemos mamíferos, no tenemos muchas cosas. Siempre tomar en cuenta esto en la vida, más aún ahora que tenemos tantas cosas que están pasando en el mundo, pero nosotros siempre positivos, ¿no? Siempre positivos. Y nuevamente gracias por estar atrás de la pantalla. Y cualquier pregunta, escríbanla por favor, la vamos a responder nosotros. Y estén atentos a otras próximas charlas que se vienen a través de la COA, ¿no? Eso sería de mi parte todo, Percy. No sé si tienes algo más que adicionar. No, nada, agradecerles por su atención y hasta otra oportunidad y que seguimos observando aves. Por mi parte, eso es todo y gracias nuevamente. Cuídense. Good burden. Nos vemos.